Buen día a todos, good morning all, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva instancia del módulo de inversiones de fondos e ETFs. Buen día, José, buen día, Débora, si estás por ahí, ¿cómo andan? Buen día, muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿cómo estás, Debo? ¿No te escuchamos? Hola, muy buenos días para todos. ¿Cómo están? Encantada de Bien, saber que están por ahí. gracias. Bueno, tenemos una nueva instancia hoy después del salteo de Semana Santa, la semana pasada, y bueno, el día de ayer teníamos feriado en algunos de los países acá en Latinoamérica, y entonces pasamos para hoy la presentación. Hoy nos acompaña José del equipo de la TAM Consalta junto con Débora, que nos van a estar presentando justamente lo que es la parte de fondos e ETFs, que ahí mientras voy aprovechando a compartirles la pantalla. Y como saben, venimos viendo lo que fue al principio todo lo que eran mercados, luego acciones, bonos, y en esta instancia nos toca hablar un poco de fondos e ETFs, que ya estamos más como metidos en lo que es más nuestro día a día en cuanto a lo que son estrategias y bueno, para ya seguir avanzando en una nueva charla. Así que José, te dejo el poder y avancen nomás. Perfecto, bueno, muchas gracias Santiago y gracias a todos bueno, los participantes por atender esta nueva sesión. Y efectivamente, ¿no? Qué oportuno fue que hayan ya por ahí visto o hayan tenido el módulo de renta fija y renta variable o bonos y acciones. Cosa de que en definitiva lo que vamos a ver hoy es, bueno, es un acceso hacia esos mercados o hacia esos activos de una forma colectiva, o lo que llaman inversiones colectivas. Así que por ahí, no sé si tengo, ahí está el control, perfecto. Bueno, los módulos, lo que mencionaba, ¿no? Es decir, cómo ha venido transcurriendo estos cursos, las acciones, bonos y lo que hoy vamos a cubrir hoy, es ese acceso a esos mismos mercados, a esos mismos activos de una manera colectiva, ¿no? Es que Santiago no tengo por ahí, control sobre la presentación. ¿Tú me vas pasando, yo te voy pidiendo? ¿Cómo decís de...? Ahí ya pasaste vos, pero Ah, te paso si perfecto. no hay Voy yo, voy problema. yo. Acá, perfecto. Perfecto. Quizás pues porque tengo un delay. Bárbaro. Bueno, em, ¿qué es un fondo mutuo, no? Empezando por ahí por lo más básico, no es otra cosa que una compañía de inversión, de la cual yo diría de que tiene tres características bien importantes, ¿no? La primera es que el fondo mutuo por lo general está definido por un mandato, ya sea de renta fija o renta variable, y dentro de ese mandato tiene un objetivo de inversión y un proceso de inversión, el cual ese objetivo y ese proceso lo decide un portfolio manager, que es un profesional el cual tiene el empoderamiento de definir justamente ese mandato, ya sea para invertir en bonos, para invertir en acciones y dentro de los bonos y las acciones en los diferentes clases de activos, sectores o regiones. Y por ese empoderamiento, por digamos, esa flexibilidad, el portfolio manager cobra un fee, que ahora lo vamos a hacer más adelante, que es lo que vendría a ser el management fee. Eh, Ustedes vieron lo que eran inversiones en activos directos a través de lo que era la renta fija, la renta variable. Por ahí, una de las, digamos, de las diferencias principales que proveen las inversiones colectivas, tanto los fondos mutuos como los ETFs, eh, obedece a que las inversiones colectivas o el inversor que invierte a través ¿no? de un fondo mutuo, un ETF,
obtiene mayor flexibilidad. Yo diría que esa por ahí es de las características más importantes o las diferencias más importantes que hay entre una inversión colectiva y una inversión directa. Acá quisimos transmitirle algunos ejemplos sobre algunas características o diferencias. En las inversiones, voy a nombrar solamente un par. En las inversiones directas hay una mayor flexibilidad hacia por ahí tener un mayor discernimiento, un mayor control sobre por ahí algún tipo de obligación fiscal que pueda tener en ese activo en particular donde estoy invirtiendo. Pierdo esa flexibilidad a través de una inversión colectiva. Otra característica o particularidad que tiene una inversión directa, si decido invertir de forma directa en una compañía o en un bono, como vieron en los módulos anteriores, puedo definitivamente poner algún filtro a través o querer evitar por ahí un sector en particular. En una inversión colectiva, ese tipo de flexibilidad también la pierdo. Y lo otro que por ahí, a diferencia de las inversiones o en ventaja de las inversiones directas, la inversión colectiva permite con mínimos más bajos acceder a oportunidades o activos que si fuera de forma directa sería mucho más, los mínimos serían mucho más altos. Por lo tanto, lo que vinieron o lo que trajo realmente la inversión colectiva, ¿no? En las décadas que viene desarrollándose y creciendo, ha traído también una democratización importante en el acceso a muchas de estas oportunidades. Seguimos. Algunos tipos de inversión colectiva o de fondos, como mencionaba al comienzo, sobre las características y el mandato y objetivo. Ahí van a encontrar fondos o ETFs que tengan un posicionamiento, un objetivo bien concentrado en renta fija, renta variable. Existen, y como algunos de ustedes bien sabrán, los fondos mixtos balanceados y estrategias alternativas que se enfocan en mercados menos, digamos, tradicionales o menos líquidos, y también aparecen como una posibilidad de inversión a través de estas estructuras. Dentro de lo que es renta fija, hay mandatos que combinan o que se enfocan 100% en deuda corporativa. Puede ser deuda corporativa americana, puede ser deuda soberana de un país específico, como solamente invierte en deuda que emite los Estados Unidos, o deuda que solamente emiten países emergentes. Eh, un mercado bastante grande y fluido es el mercado de high yield, de alto rendimiento americano, que son corporativos de créditos que caen por debajo del grado de inversión. En lo que es renta variable, bueno, un poco lo mismo. Hay mandatos que se enfocan principalmente en compañías globales, es decir, compañías que tienen una exposición en diferentes regiones y diferentes países, o mandatos más específicos que solamente se enfocan, por ejemplo, en el sector tecnología, o mandatos que miran la capitalización, el tamaño de la compañía. Hay mandatos que solamente invierten en compañías con un tamaño determinado, por decir, una capitalización por más de 1.000 millones de dólares, y solamente se enfoca en ese tipo de compañías, o por el contrario, como está puesto en el ejemplo, las small cap, que son compañías pequeñas o de pequeña capitalización, donde ese fund manager, ese fondo, ese mandato se va a enfocar solamente en compañías pequeñas. Cada uno de los diferentes, digamos, sectores, mandatos o focos tienen sus propias particularidades y sus propios riesgos. Esto es bien importante, porque no todos lucen de la misma manera. Y ahora en el siguiente slide vamos un poco a ver esas diferencias. Ahí está. Lo que está en verde son los mandatos, principalmente de renta fija. Los que están, digamos, en una especie de azul, violeta, son estos fondos balanceados, que lo que hacen es un híbrido entre combinar renta fija y renta variable, o bonos o acciones. Y lo que está en rojo
son los mandatos 100% enfocados en lo que es renta variable acciones. Como verán, es decir, en esta, digamos, en esta gráfica donde tenemos dos variables, retorno y riesgo. Cuanto más, obviamente, aumento en el riesgo, más es mi expectativa de retorno y más me voy acercando a lo que es la renta variable, ¿no? Como habrán visto ya en los módulos anteriores, la deuda, por lo general, por estar dentro de la estructura de capital más arriba que el capital, digamos, o que las acciones o el equity, conlleva menos riesgo. Y ahí el orden, ¿no? Los menos riesgosos son los money market, después vamos pasando por lo que es bonos investment grade, después lo que es high yield, los fondos balanceados por ese mix, y después nos vamos metiendo más en lo que son las acciones. Y cuanto más, yo diría, cuanto más sesgado o más enfocado digamos, el mandato, puede llegar también, está menos diversificado y puede conllevar un mayor riesgo también. ¿Cómo funciona un fondo mutuo? La realidad es que el administrador, lo que hablamos sobre este fund manager y la firma donde muchos de estos fund managers ejecutan su estrategia, realmente actúan como un administrador de fondos. Tenemos, por lo tanto, tres actores bien definidos dentro, digamos, del ecosistema. Inversores a los cuales se le da la plata al fondo, el fondo se da vuelta, invierte ¿no? ese capital en el mercado, tanto de renta fija como de renta variable, dependiendo del mandato, como mencionábamos, y los resultados que van generando de esas inversiones después se vuelcan hacia los inversores. En el medio queda una comisión, lo que les mencionaba bien al comienzo, sobre este fee que tiene en estos fondos, estas estructuras, a través de su management fee. Es un fee anual, que en la mayoría de los casos se puede cobrar de forma mensual o trimestral. Y sale del precio del fondo, ¿no? Que vamos a ver también ahora en la presentación algunos detalles sobre cómo funciona esto del precio del fondo. Sí, y ahí, José, perdón que te interrumpa, ahí uno de los aspectos claves que mencionabas es la importancia de que el fondo justamente hace toda esta unificación, ¿no? De comprar varios instrumentos en el mercado y de cierta forma, como vos bien decías, democratizarlo para todos los inversores, ¿no? O sea que uno a través de una cuota parte del fondo, bueno, lo mismo que en el ETF, pueda justamente acceder a eso, y esa es una de las grandes ventajas, que el manejo sea hecho eficientemente a través de justamente lo que es el fondo en sí mismo. ¿Correcto? Efectivamente, efectivamente. Esa cuota parte a la cual se compra con montos relativamente bajos permite justamente tener, primero, un portfolio o una posibilidad de diversificación mucho más amplia que si yo fuera a comprar una acción en particular o concreta o un bono concreto en un solo, digamos, ticket o en un solo monto. Puedo tener acceso a más de 30, 40, 50, hasta 100 posiciones diferentes. Y esa es efectivamente unas ventajas. Como mencionaba, por el otro lado, por ahí la contra es la cierta pérdida de flexibilidad, ¿no? En el caso de tener o querer tener un mayor control sobre lo que es el asset allocation. Perfecto. Seguimos. Ahí está. Uy, me fui. A ver. Ahí, Uy. ahí. Bien, perfecto. Beneficios, ya que estábamos enumerando algunos de los beneficios de justamente invertir en estas estructuras, vamos a tocar al menos 5 que identificamos como ventajas de acceder a un fondo mutuo o a un ETF. Por ahí, sí, la primera ya la mencioné, esto de diversificar. Con un solo ticket uno puede tener acceso a múltiples o exposición a múltiples activos con un monto relativamente bajo.
temas de que otorga economías de escala, ¿no? O sea, esto mismo de que dentro de las bondades por ahí de la diversificación, el hecho de tener exposición a múltiples regiones y a múltiples sectores, te lo da un fondo mutuo de una forma, una inversión directa. Sería mucho más difícil construir un portafolio con estas economías de escalas. Liquidez, hoy por hoy es un mercado lo suficientemente grande, el universo de fondos, que uno no pierde por ahí la liquidez que pueda llegar a tener una acción en particular o un bono en particular, sino que los fondos proveen en general, si tienen un buen tamaño, una liquidez bastante fluida. Flexibilidad y en algunos casos ventajas tributarias, ¿no? ¿Cómo, bueno, cómo, a ver si paso? Ahí está. Volviendo al tema de la diversificación, y acá tomando un ejemplo de uno de sus fondos, ahí bien importante ver de que en este caso en particular se detalla, ¿no? Y esto es bien importante, todo, bueno, todo lo que conlleva lo que es la transparencia también, de tener completa visibilidad de cuántas compañías en ese momento tiene el fondo invertido. Este tipo de, digamos, de ficha se actualiza por lo general de forma mensual, y si uno empieza a hacer un seguimiento y sobre todo el manager o ese mandato en particular tiene un turnover, se llama, o una, digamos, un trading bastante elevado, puede que haya cambios significativos en el número de acciones. Cuando son, digamos, mandatos más estratégicos, tendemos a ver menos cambios en el número de acciones o el número de portafolios. En mandatos más agresivos o en mandatos que hacen más trading, puede haber más cambios, ¿no? Eso va a depender un poco también de la estrategia, del objetivo y del proceso de inversión. Los mínimos de inversión, bien importante, esto que hablamos de la democratización del acceso a este tipo de alternativas. En este caso, con ¿no? un monto de $2.500, uno puede tener acceso a más de 80, 90 acciones, o en este caso bonos, o lo que fuera, ¿no? Esto habla de, bueno, en un monto de portfolio o de cartera relativamente chico, puedo realmente crear una estrategia diversificada por los mínimos de inversión que son relativamente bajos. La administración activa, es decir, que haya un manager, un portfolio manager decidiendo por nosotros qué comprar, qué vender, a cambio de un fee, es importante, porque también esto habla de, bueno, quién está detrás de, digamos, de esa persona en particular, que es la que está tomando las decisiones. Fondos de familias grandes, por lo general tienen mayores recursos y tienen un equipo de research por ahí más grande, que les permite hacer los análisis de una forma más profunda y de esa forma tomar mejores decisiones. No necesariamente esto es así siempre, pero sí es importante que tengan en cuenta de la reputación que tiene la firma. Es decir, por ahí es importante. ¿Cuántos años tiene ejecutando esa estrategia? ¿Hace cuánto este portfolio manager viene ejecutando ese mandato en particular? Uno de los red flags, por ejemplo, ¿no? Que generalmente miramos en el equipo o en el equipo que estamos analizando para si vamos a invertir, o si ya estamos invertidos, es si alguien relevante y clave se va de esa estrategia. Es uno de los puntos importantes. Si se va el portfolio manager a otra firma o se va alguien clave dentro del equipo, puede disparar una alerta de hacer preguntas de por qué se fue y, bueno, y qué va a pasar también con ese fondo, ¿no? Es una de las preguntas, es una de las, digamos, de las alarmas que pueden generar
a nivel de equipo, la partida de alguien relevante o clave. Lo que les hablaba sobre la transparencia es muy importante. En general, estas firmas grandes que tienen buena reputación, además están auditadas, esto de forma anual. Esto creo que también es muy relevante. Tienen ellos en esa ficha que actualizan de forma en general mensual, ponen las tenencias o las 10 o 5, digamos, posiciones más relevantes dentro de la cartera, y después dan sí información más cuantitativa de retorno, de riesgo, de cómo está el posicionamiento a nivel de sectores o a nivel de regiones. Dependiendo un poco del mandato, si es renta fija o renta variable, verán de que la información tiende a cambiar, ¿no? En un mandato, por ejemplo, de renta fija, de bonos, vamos a ver datos o vamos a ver, por ejemplo, yield to worst o yield to maturity dentro de ese mandato, que es la tasa promedio que genera digamos, ese portafolio. En un mandato más de acciones vamos a ver más, digamos, criterios tipo de price earnings, sé que lo vieron, digamos, en las sesiones anteriores, más vinculados a, digamos, a ratios que tengan que ver con el precio, que información que sea más relevante para el caso de los bonos, ¿no? O sea, dependiendo un poco de qué estemos mirando, la información puede cambiar un poco. En este caso, bueno, vemos temas más cuantitativos en términos de retorno e información de sectores. Algunos datos claves, y voy un poco para atrás de cuando les hablaba sobre el precio digamos, de los fondos. Esto sale de todo, se llama el Net Asset Value, el NAV. Seguramente es una, bueno, es una una nomenclatura que hayan visto ya anteriormente o hayan escuchado. Y el NAV sale de todo el portafolio invertido, menos las deudas que pueda tener, ¿verdad? Digamos, ese portfolio, sobre la cantidad de acciones en circulación. Eso es lo que desprende el precio. Y fluctúa en algunos casos diariamente, en otros casos mensualmente, dependiendo de la liquidez que tengan los activos subyacentes de ese fondo. Es muy importante la clase. Cuando ahí marcamos el share class, es muy importante porque la clase está fuertemente vinculada al costo de cada una, digamos, de esas clases. Cada clase tiene un costo asociado que depende también de dos cosas, diría yo. De los gastos administrativos que existan, gastos administrativos sea de distribución, por ejemplo. Las clases institucionales por lo general tienen menores costos relativos a las clases más tradicionales, más de retail, por tener menos costos administrativos y porque además hay un fee de distribución hacia los asesores independientes o los asesores de inversión que está cargado muchas veces en ese fee, ¿no? En esa comisión que cobra el fondo de forma anual. Y dependiendo también de la clase, los mínimos de inversión. La clase institucional, al ser más barata, muchas veces tampoco paga trailer's fee, tiene unos montos de inversión por lo general más elevados que las otras clases disponibles. Y también vemos de que cada clase puede tener una versión en otra moneda, ¿no? Y en algunos casos puede estar hedge esa moneda, ¿no? Es decir, es ese mismo mandato que, por ejemplo, invierte en acciones en Europa, en euros. Si yo soy un inversor en dólares, pero no quiero tener la exposición al euro, hay soluciones que me dan esa posibilidad de comprar acciones europeas, porque considero que están baratas, por ejemplo, pero no quiero saber nada de la volatilidad de la moneda. Y entonces compro una clase
que tiene esta cobertura que me elimina o me mitiga fuertemente cualquier movimiento de moneda que pueda haber. Lo mismo con la libra, bueno, en este caso el dólar surcoreano, etcétera, ¿no? Bueno, acá es un resumen un poco de lo que veníamos hablando, la importancia, ¿verdad?, de la clase, las diferencias, el NAV, lo que hablábamos que es el precio. Hay algunos fondos o plataformas que lo que permiten es cobrar un upfront o un initial, que eso sale del, digamos, del precio del fondo, el management fee. Muy importante de que en la lectura de ese fact sheet o de esa solución podamos determinar cuál es el costo total, ¿no? Lo que se le llama como total expense ratio, y es la suma de todos los costos asociados a ese mandato o a esa estrategia. Porque en definitiva, a mayor costo va en detrimento de los resultados o el potencial retorno que pueda tener esa estrategia o esa inversión en particular. Así que es bien importante tener, por lo menos ser conscientes de cuánto me están cobrando, cuánto están cobrando ese fondo en particular para ese mandato en concreto, ¿no? Veremos que el surgimiento y el rápido crecimiento que han tenido los ETFs, entre otras cosas, ha sido también porque son estructuras más eficientes o más baratas en definitiva. Para los fondos de renta fija, algo que es particular, lo que les mencionaba, no es lo mismo un fondo de renta variable, donde la información que vamos a ver va a estar más vinculada a temas de barato o caro, de posicionamiento, a través de los price earnings y otro tipo de ratios o métricas. En el caso de la renta fija, y en el caso bueno, de que ese inversor quiera recibir una distribución, por lo general son distribuciones de forma mensual en la mayoría de los mandatos, pero puede haber algún otro fondo que lo haga de forma trimestral, por ejemplo, o semestral, pero el estándar diríamos que es más bien de forma mensual, y sale, ese dividendo es fácilmente calculable a través del dividendo que paga, que ahí son 0,05 centavos. Eso se anualiza, eso es mensual, ¿verdad? Se anualiza y se divide sobre el precio del fondo, sobre el NAV que hablábamos. Eso me da el yield. Obviamente que ese dividendo, en este caso, y este ejemplo hipotético que pusimos de 0,05, está muy vinculado en definitiva al mandato del cual yo estoy invirtiendo. Si esto, un 3,5%, yo podría estar pensando que puede llegar a ser esto entre un money market y un fondo de gobierno, quizás, ¿no? Porque es donde están más o menos las tasas actualmente, en el 3,5% de forma, ¿no?, anual. Ahora, un fondo de high yield americano, de alto rendimiento, de mala calidad crediticia, va a estar más en el entorno, por lo menos del doble, o un poco más quizás, ¿no? Más en el entorno del 7% o el 8%. Entonces el dividendo el mensual va a ser el doble o un poquito más del doble, ¿no? Dependiendo de vuelta un poco de la estrategia, es digamos, el nivel de yield que yo puedo estar esperando. Algunas, digamos, no ventajas o criterios para no invertir en un fondo mutuo. Bueno, yo diría que en realidad son los mismos criterios que tenemos para las acciones y los bonos individuales, ¿no? Ahí el capital no está protegido en un fondo, es decir, uno está expuesto a las condiciones del mercado, 100%. El rendimiento depende de las decisiones del portfolio manager y obviamente de la evolución del mercado. No es ajeno, el portfolio manager no puede hacer magia. Si hay un mercado como el que estamos actualmente, muy volátil, y hay una caída fuerte de mercado y tengo un mandato que invierte solamente en acciones de Estados Unidos, bueno, va a ser a menos que haga shorts, y ya es otra, digamos, otra discusión, pero si está con una direccionalidad total hacia el mercado de acciones americano, la idea, digamos, lo importante
o lo que vamos a estar analizando es que caiga menos que el mercado. Por esa razón le estamos pagando un fee a ese portfolio manager. Es un poco el criterio también de que hay que tomar cuando evaluamos a un portfolio manager y a un fondo teniendo la opción de invertir directamente en un índice, es cómo lo ha hecho en momentos de mercado al alza, es decir, lo que uno quisiera es que le gane al mercado cuando crece y caiga menos que el mercado cuando baja, ¿verdad? Dentro de los fondos por ahí de renta fija, existen otro tipo de, digamos, de variables o de riesgos, riesgo crediticio, es decir, de repente un manager que invirtió fuertemente en bonos de alto rendimiento americano y, bueno, puso o tiene una concentración muy alta, por ejemplo, en el sector de energía, y con esta caída que estamos viendo por ahí del precio del petróleo, esos créditos que dependen mucho del precio o son muy sensibles a ese precio del petróleo empiezan a tener problemas y empieza a haber una escalada en los defaults, ¿no? En la cesación de pagos de alguno de esos créditos. Bueno, ese manager que tenía una exposición muy fuerte a energía, por ejemplo, ¿no? o más alta que el índice de referencia, puede empezar a tener digamos, un underperformance, ¿no? Un mal desempeño relativo hacia sus peers, es decir, hacia sus comparables o hacia su índice de referencia. Riesgo de tasa de interés, riesgos de liquidez, riesgo de inflación, que va un poco de la mano también con el tema del riesgo de la tasa de interés en función también del control que haya y el nivel de tasas que haya. Siempre piensen de que el nivel de tasa para el inversor, en general nos gusta que las tasas estén altas porque la devolución va en línea con ese nivel de tasa coyuntural, ¿no? que estamos bueno, atravesando. Del otro lado, para la compañía, un nivel de tasas altas implica mayor costo financiero. Entonces, ahí, bueno, puede un nivel de tasas muy alto puede empezar a generar un estrés importante, digamos, del lado de las compañías por el encarecimiento justamente y, bueno, y el impacto sobre sus márgenes, sobre los costos. ¿Cómo evaluar a un fondo de inversión? Haciendo un poco resumen de esto que, bueno, de que venimos hablando. Bien importante, antes de elegir un fondo, hay que determinar o estar alineado con el perfil de riesgo del cliente. Como veíamos al comienzo, hay fondos que se enfocan 100% en bono del Tesoro americano y fondos que se enfocan 100% en compañías de tecnología globales, por ejemplo. Bueno, no tienen el mismo riesgo esos dos mandatos. Entender muy bien el perfil de riesgo del cliente quizás es el primer paso para después tratar de encontrar la mejor solución, ¿no? El otro aspecto que tiene que ver ya con el manager selection o con la elección de ese mandante en particular es, bueno, qué perspectivas tiene por ahí este sector o esta región en particular, qué perspectiva tienen los bonos del Tesoro, qué va a pasar con la tasa, qué perspectivas tiene Europa. Si quiero o tengo o un cliente me pide de repente tener exposición a Europa, bueno, ¿cuál es mi visión en Europa o en un sector en particular? ¿Qué va a pasar con tecnología? ¿Qué va a pasar con las 7 magníficas tecnológicas? Bueno, todas esas preguntas sirven para después ir, digamos, como un embudo, yendo hacia la elección de esa solución que se ajuste lo más posible a lo que estoy buscando. ¿Quién lo administra? ¿Qué reputación tiene? Lo que hablábamos hace un ratito sobre no es lo mismo una casa nueva que surge, es decir, que tiene muy pocos años en el mercado, que las tradicionales que llevan muchos años y ya están bien establecidas y tienen muchos equipos que en muchos casos colaboran de forma muy interesante. Por ejemplo, si tengo un mandato en tecnología, eh, y en energía, el equipo de renta fija y renta variable por lo general se hablan, no hay, digamos, murallas chinas que separen muchas veces la comunicación en estas casas, y todo eso contribuye en definitiva, creo, a un mejor resultado, ¿verdad? No quiere decir que sea absoluto, o sea, porque seas grande y estés establecido es una receta de éxito, pero sí creo que importa.
y lo más importante, ¿no? El track record es, estamos en el negocio por ahí de preservar capital y hacer plata, pero preferentemente hacer plata sin perderla. El track record significa cuál ha sido el recorrido, el historial de retornos de ese mandato en particular. Algo muy importante, cuanto más información tenga, más confiado puedo tomar la decisión de darle mi confianza de invertir en ese manager en particular. ¿Por qué? Porque me va a dar la pauta de que ese portfolio manager ha sido capaz de devolver retornos interesantes o por lo menos mejores que la referencia o mejores que sus, digamos, que sus relativos, que su competencia en cualquier fase o en todas las fases económicas del mercado. Eso es importante porque volvíamos a este tema de que lo que procuramos es ganarle al mercado cuando sube y protegernos o caer menos el mercado cuando baja. Si estoy ante un manager, un portfolio manager que me ha devuelto o ha dado ese desempeño, estamos, bueno, ante una persona que ha podido definitivamente transitar, navegar y ejecutar principalmente su estrategia de forma correcta en cualquier parte del ciclo de la economía y del ciclo de mercado. Algunos documentos claves, les hablaba sobre la ficha, que es el fact sheet que se actualiza de forma mensual, por lo general. Está el prospecto, que es un documento bastante más extenso que el fact sheet. Ahí hay bastante más información sobre quién es el custodio, por ejemplo, en esa estrategia, quién es el auditor, cuáles son las múltiples diferentes tipos de clase que tienen hedge o que están, digamos, que eliminan el riesgo moneda o no. Es decir, es un documento bastante más extenso que por lo general se publica una vez y cada vez que haya un cambio en el prospecto. Tienen estas casas o estos mandatos tienen la obligación de volverlo a emitir si hay algún tipo de cambio. Por ejemplo, hay una clase que no se ofrece más, bueno, se tiene que actualizar ese prospecto. Indicadores de desempeño. Hablábamos sobre el track record, ¿no? El alfa, en definitiva, es el exceso de retorno que genera mi estrategia o genera mi inversión relativo al mercado. Si tomamos, por ejemplo, el Standard & Poor's como una referencia, ¿no? Una referencia de mercado, y me ha devuelto el Standard & Poor's alrededor de un 10% de los últimos 50 años. Creo que hace poco vi esa estadística. Y tengo un manager que invierte en acciones de alta capitalización americanas que ha devuelto un 12%, tengo 2 puntos más de alfa, es decir, es el exceso de retorno, o 200 puntos básicos adicionales de alfa al año en ese mandato, ¿no? El beta es una medida básicamente de sensibilidad. Si mi referencia es el Standard & Poor's, yo tomo como referencia que mi beta es 1. Cuando voy a mirar a ese manager en particular, ya miré el track record, ¿no? Miré que ha generado alfa. Bueno, ¿con qué beta? Si tiene una beta, por ejemplo, 1.2 o 1.3, quiere decir que ha conseguido esos retornos con más sensibilidad. No necesariamente con más riesgo, pero sí con más direccionalidad. Es una medida de riesgo, sí, pero no necesariamente, porque ahí paso al siguiente, que es el Sharpe Ratio, que es el que mide la eficiencia, ¿no? Entre retorno y volatilidad. La beta lo que me dice es la sensibilidad de ese manager en particular relativo, la sensibilidad de retornos, relativo al mercado. En este caso, como ejemplo, podemos el Standard & Poor's, que siempre la referencia es 1. Si tengo una beta por debajo de 1, quiere decir que lo ha conseguido con menos, digamos, direccionalidad que el mercado, ¿no? Esos retornos. El Sharpe Ratio es un ratio de eficiencia, mide cuán eficiente ha sido el retorno en función de la volatilidad o la desviación estándar. Y el Tracking Error es
siempre esto es comparable, ¿no? Es decir, son comparables relativo a algo, ¿no? En este caso al Standard & Poor's, un índice de referencia. El tracking error lo que mide en definitiva es cuán desviado está mi retorno digamos, del retorno del mercado, ¿no? Ya hablamos sobre los costos, bien importante el Total Expense Ratio, mirar el TER, pues en definitiva, si tengo un TER muy alto va a ir en detrimento de mis retornos esperados. Las comisiones, preguntar también, generalmente en los prospectos hay una sección bastante detallada sobre las comisiones que cobra el fondo. Bueno, a veces en la letra chica aparecen comisiones que en los fact sheets no aparecen, entonces bien importante entender cuál es toda la estructura de fees y de comisiones de esa estrategia en particular. Y bueno, ya hablamos un poco de la reputación y el track record del gestor, ¿no? Y de la firma en la cual ese portfolio manager está ejecutando su mandato. ¿Cómo evaluar un fondo mutuo y qué cosas importantes para ver? Bueno, acá hay por ahí mucha información, quizás, y es un poco redundante porque ya hemos venido hablando de muchas de estas cosas. Esto está por ahí condensado en una sola ficha, y la información relevante es, bueno, determinar la clase a la cual voy a invertir, la moneda, muy importante, el mínimo de inversión. Puede ser de que de repente me gustó una estrategia, pero el mínimo de inversión está muy por encima, por ahí, bueno, de las posibilidades de ese inversor en particular. Es decir, de antemano, quizás entender bien cuál es el mínimo para después no tener que, bueno, que decir o dar información que después no se pueda acceder a esa inversión en particular. Los costos, lo que mencionaba sobre el TER y el management fee. Algo importante también, el tamaño de la estrategia, porque en definitiva el tamaño, cuanto más grande es el fondo y más acciones en circulación tenga, por ahí mejor es su liquidez. Muy distinto es invertir en una estrategia muy pequeñita, donde se han emitido menos acciones en circulación, y ahí eso que hablábamos sobre el precio del fondo, tiende a haber una diferencia más grande entre el precio de compra y el precio de venta. Cuanto más grande es el fondo, más, digamos, sí, más volumen tiene, y más acciones en circulación también tiene el fondo, mejor es su perspectiva de liquidez. Y después las métricas que hablábamos, dependiendo si es una estrategia de renta fija o renta variable, cuál son interesantes mirar, ¿verdad? Decíamos que, por ejemplo, en la renta fija voy a mirar el yield to worst, el yield to maturity, voy a mirar la calidad crediticia que tiene el fondo. Todos digamos, son datos promedios. Si mi mandato es investment grade, bueno, no se puede caer, o grado de inversión no se puede caer de triple B más, por ejemplo, el promedio, ¿verdad? Más allá que pueda llegar a tener a un bono o un crédito por debajo, pero su promedio siempre tiene que estar por encima del grado de inversión. En un fondo, por ejemplo, de renta variable, y si el mandato es alta capitalización, bueno, digamos, el detalle tiene que, o la exposición tiene que estar principalmente concentrada en compañías conocidas, grandes, establecidas, cosa de, por ahí puede tener alguna compañía más chica, pero cosa de no perder el mandato, ¿no? Algo importante también como seguimiento, muchas veces, sobre todo en mandatos flexibles, más allá que tengan por ahí esa flexibilidad de poder invertir en cualquier tipo de capitalización o en fondos balanceados que pueden tener de vuelta por ahí más margen o más flexibilidad. Cuando un portfolio manager se desvía fuertemente de su tesis de inversión, su mandato y su objetivo, lo que hablamos al comienzo, es otra señal de alarma que o la corrige, o es digamos, una situación que pueda llegar a meritar a salirnos de esa posición, ¿no? Porque ya no me está sirviendo, no está siguiendo el objetivo, la estrategia, la tesis de inversión, la cual nos habíamos confiado y habíamos bueno, creado esa solución para ese portafolio en particular.
Ahí, perfecto. Poco más de lo que sale de un fact sheet. Hablábamos sobre las principales tenencias. Es dependiendo de vuelta un poco de qué mandato tenga, la distribución, quién es el equipo gestor. Si, si empiezo a hacer un seguimiento quizás más cercano, ¿no? a esta estrategia en particular, y en esta, por ejemplo, Nvidia, que representa, es un 7, casi un 8% de exposición en ese fondo, y se transforma por ahí en un 15%. Bueno, eso podría llegar a, bueno, a preguntarle al portfolio manager o preguntarle al fondo, bueno, qué pasó ahí, ¿verdad? Es decir, cuál es el criterio que está pensando el portfolio manager en cuanto a rebalancear o dejarla de repente, digamos, seguir creciendo, ¿no? Muchos de estos fondos por mandato tienen limitaciones de no tener más de un porcentaje determinado por acción individual o por bono o crédito individual. Inclusive por emisor, en el caso de los bonos, que puede un mismo emisor tener múltiples emisiones, muchos de los mandatos están limitados es decir, por emisor, ¿no? Es decir, no puede tener más de un 5%, independientemente de la cantidad de bonos que tenga dentro del fondo, por ejemplo, Petrobras, ¿no? No más de un 5%, pero dentro del fondo puedo tener 3, 4 créditos diferentes de Petrobras. En el caso de las acciones es un poco diferente, porque bueno, es solamente, bueno, la posibilidad puede ser capital, ¿no? Acciones ordinarias o acciones preferentes, pero de vuelta, en general tienen un limitante por temas de diversificación y por temas de control de riesgos. Ahí está. Me fui. A ver. Acá. Existen, así como digamos, en la renta fija, renta variable directa, existen calificadoras de riesgo, en el caso de la renta fija, y existen los bancos y determinados asset managers que dan una ponderación a una acción en particular. Puede ser de buy, hold o sell y venta en el caso de las acciones. En el caso de la renta fija tenemos a Fitch, Moody's, que nos dicen qué calificación de crédito tiene ese crédito en particular. En los fondos existe Morningstar, que nos da una calificación también, principalmente en función del track record, principalmente en función de cuál ha sido su historial de retorno comparado a su universo comparable, valga la redundancia, ¿no? Uno de los criterios que pide Morningstar, en este caso, que al menos esa estrategia tenga un mínimo de 3 años de historial para poder ser calificable. Y acá un poco cómo los ordena es las 5 estrellas de Morningstar, significa que ese mandato está en el 10% más alto dentro de su universo. Y así, bueno, sucesivamente hacia abajo, ¿no? O sea que estrategias que tengan entre 4 y 5 estrellas habla de una consistencia de retorno muy interesante, relativo a sus comparables, ¿no? A sus fondos semejantes, digamos, o sus managers semejantes. Existe lo que es Citywire también, que a diferencia, si puedo pasar, a diferencia ahí, a diferencia de lo que es Morningstar, que lo que mide básicamente es la firma, el track record. Citywire hace una evaluación del portfolio manager, independientemente de la firma. Bueno, Lipper es otro de los premios que se otorgan a nivel de forma anual. Y califica también, es un premio que se da a la mejor casa
o la mejor firma en función también de su track record, ¿no? Entonces vimos que hay tres diferentes formas o calificadoras de premiar a los fund managers y a los portfolio managers. Acá trajimos un ejemplo de internamente, de forma propietaria, cómo nosotros tenemos, digamos, nuestro ranking en el universo, en este caso, de acciones globales de crecimiento. Y básicamente lo ordenamos por retorno, por eficiencia, lo que hablamos sobre Sharpe Ratio, sobre ese retorno en función de su, digamos, de su volatilidad. Volatilidad digamos, como factor independiente, y el máximo drawdown, que implica cuál ha sido el desempeño de ese fondo en particular de pico a valle, como una medida también de, bueno, con qué, digamos, volatilidad o con qué, por ahí, sensibilidad, hablando un poco del beta, ese portfolio manager ha logrado esos resultados, ¿no? Y eso nos da después, tienen ciertas ponderaciones, y eso nos da un número, un score, que es el que en definitiva después ordenamos y nos da bueno, ese criterio para determinar quién es mejor y, bueno, y quién ha estado más rezagado en función del universo, ¿no? Del universo comparable. José, perdón, Sí, ahí ese punto me parece clave. Ahí estás comparando una lista de fondos, pero que son todos del mismo tipo de fondo, ¿no? O sea, son todos exactamente. fondos con la característica de ser globales, que es uno de los plus que tienen este tipo de mandatos, que no es enfocado, por ejemplo, hacías mucha referencia al mercado americano y al S&P, y cuando tenemos un mandato que es US Equity, y bueno, justamente lo tenemos que comparar directamente con el S&P, que es la alternativa directa o la más conocida. Y bueno, acá tenemos un mandato más global, donde generalmente, por ejemplo, en este caso se miden más contra el MSCI World o otro tipo de instrumentos comparativos, y muchas veces también entre los propios peers. Y creo que es bien interesante acá porque no es solamente tomar en cuenta dentro del score lo que es la performance, que muchas veces como que tendemos a ir hacia la performance en este tipo de fondos para ver cuánto nos da, sino también, bueno, cómo se comportan en frente a escenarios, justamente escenarios como el actual, el escenario de volatilidad alta. También, después de la volatilidad, cuál es la performance a la hora de recuperar en el mercado, y bueno, y todo eso comparativamente con otros fondos de la industria, fondos más grandes, fondos más chicos, con distintas características, y ver justamente cuál es cómo ha funcionado la estrategia. Y también la importancia del track record, como bien mencionabas, de que no es solamente, bueno, el year to date o los últimos 2 años o el último año, sino tener mucho más un track record muchas veces más avanzado para ver, bueno, cómo se comportó en diferentes escenarios de mercado, no solamente por ejemplo, lo que fue el 2024, que fue un año excepcional, bueno, o el 2023, sino también comparar años que no han sido tan positivos. Efectivamente, Santiago, bueno, tocaste un tema clave. Si hay un fondo que salió o se lanzó en el 2023, bueno, obviamente va a tener en 2 años un resultado, si lo medimos solamente 23-24, excepcional, pero es poca data. Cuanto más data tenga, cuanto más historial tengo, más firme va a ser mi capacidad de poder evaluar a ese manager, por lo que mencionaba sobre su capacidad de ejecutar en diferentes ciclos de mercado. Lo que es curioso, porque esto es un ejercicio vivo, el que está hoy top puede que el año que viene esté media tabla, ¿no? Y en definitiva lo que acá tratamos un poco de evaluar es la consistencia. Es muy difícil que un manager se mantenga permanentemente de forma consistente siempre en lo alto digamos, dentro de su universo, ¿no? Pero sí es importante que, por ejemplo, todos los que están, que sí se mantenga dentro de lo que es el azul oscurito, sí para nosotros es importante para mantenerlo dentro de nuestras recomendaciones, ¿no? Independientemente si es el primero o el segundo, ¿no? Tiene que haber una consistencia, por lo menos, nos gusta mirarlo de 3 y 5 años, básicamente. Perfecto. Sobre un poco más haciendo digamos, un zoom in hacia, digamos, cómo medimos a cada uno de los managers de forma relativa.
Bueno, ahí es la primera tablita vendría a ser lo que es los retornos, eh, lo que vienen dando en el year to day, a 1 año, 3 años, 5 años, y ya después sí cómo esos retornos se ven en relación a su, digamos, a su volatilidad o a su riesgo. Y ahí quizás el dato de 1 año es poco relevante, por eso mencionamos que de repente hacer el ejercicio en 3 y 5 años es lo correcto para no tomar decisiones tampoco apresuradas, ¿verdad? De repente darle el tiempo a esa misma estrategia o a ese mismo mandato que nos den o que nos devuelvan un retorno en un periodo por lo menos de 3 años. Bueno, por ahí los salteos son temas de normas y regulación sobre los UCITS, que son principalmente los fondos offshore que están domiciliados en Luxemburgo, en Irlanda. Lo que básicamente establece son estándares comunes, ¿no? de reglas de juego para todo aquel que quiera bueno, lanzar un fondo mutuo. Bueno, digamos, el objetivo es, en estos casos, dado que hay un regulador, darle protección al inversor, delineando, ¿no? Y marcando las reglas. ETFs, el ETF no es más que un híbrido entre una acción individual o una acción directa o una inversión directa y un fondo mutuo. Híbrido porque cotiza como una acción en el mercado, está listada en el mercado donde están listadas las acciones, pero funcionan como inversión colectiva. Por eso decimos que es básicamente un híbrido, ¿no? Entre una cosa y otra. Y al cotizar, ¿verdad? De forma, digamos, como una acción, opera en las mismas horas que el mercado está abierto y tiene, bueno, el precio, digamos, en algunos casos tiene un comportamiento, digo, es decir, uno accede a ese mercado de ETFs de la misma forma que accede si uno quisiera comprar una acción individual. Las diferentes estructuras dentro de los ETFs, tenemos lo que son los Exchange Trade Funds, que en el subyacente básicamente tienen bonos y acciones. Están los ETCs, que son los Exchange Traded Commodities o Currencies, que tienen en el subyacente materias primas o monedas. Y los ETNs, que son Exchange Traded Notes, que por su definición tienen en el subyacente notas o créditos y dan exposición a ese tipo de mercados. Que tengan en el subyacente este tipo de activos no quiere decir que coticen de forma diferente en el mercado. Tienen un precio y operan en las horas de trading al igual que las acciones. Es la estructura lo que cambia y el subyacente lo que cambia, ¿no? Algunas ventajas y desventajas de los ETFs con respecto a los fondos mutuos. Bueno, suelen tener menores gastos operativos, menos comisiones internas. Lo que hablábamos, se pueden comprar y vender en cualquier momento en horas de mercado. Se pueden, al igual que una acción, poner límites de compra o venta. Y en algunos casos, sobre todo en los índices más conocidos, uno puede lanzar opciones sobre digamos, esas soluciones o esas estructuras. Los mínimos de inversión son bien bajitos, inclusive más bajos que los fondos mutuos. Y bueno, y parte digamos, de las contras que tienen es que al igual que las acciones, si uno opera a través de un broker hay una comisión asociada a la compra o venta. Bueno, uno pierde cierto control sobre digamos, la ponderación que tenga ese ETF en particular en un sector o en una región. En algunos casos, lo mismo que hablábamos sobre los fondos mutuos y el tamaño y el volumen, esto es muy importante que el ETF tenga un tamaño suficiente bueno, para que tenga las suficientes acciones en circulación y de esa forma tenga un mercado fluido y no tenga una diferencia muy fuerte entre precio de compra y venta que está medido por el bid y el ask, ¿no? Cuanto mayor es ese gap, cuanto mayor es esa diferencia entre precio de compra y precio de venta,
quiere decir que menos líquido es esa inversión. Marcos de selección para los ETFs, exposición, hablábamos, definir, bueno, qué exposición quiero. Hay un ETF hoy en día, el mercado ha crecido lo suficiente o tanto que prácticamente hoy puedo encontrar un ETF o una solución que invierta en compañías chicas en Europa o en un país en particular, por ejemplo, o en un factor que puede ser solo compañías que sean de calidad, medido por la cantidad de cash flow que genera, por ejemplo. Tengo un ETF que se dedica 100% a eso. La estructura, bien importante. Hablábamos sobre esto de que el que respalde esa estrategia tenga una estructura de buena reputación y que me provea buena transparencia de forma periódica de los fees y el posicionamiento de esa solución en particular. Hablamos de la liquidez y las diferencias por ahí entre bid y ask, y el tamaño del ETF es bien importante para poderlo también determinar. Y bueno, por último, en el marco de selección de los ETFs, bueno, ¿qué costo voy a estar pagando por eso? Esto es por ahí importante. En general, en mercados muy eficientes, por ejemplo, el de Estados Unidos, el Standard & Poor's, por ejemplo, que es un mercado sumamente eficiente, es muy difícil o es más difícil encontrar una gestión activa, un fondo mutuo, un manager que le pueda ganar al mercado. ¿Por qué? Sí, decime, Santiago. Ahí justo me das pies específico a lo que es un poco nuestra propuesta, que está bien alineada a eso, ¿no? Como por ejemplo en el S&P, nuestros asesores ya saben, tenemos justamente el ETF directo, una canasta de Perfecto. ETFs que compone para invertir en el mercado americano y la exposición del mercado americano a nivel global, ¿no? Porque obviamente son compañías globales también, por más de que estén listadas ahí, y en definitiva eso nos permite acceder eficientemente a través de ese mercado. Y como bien vos mostraste, el fondo nuestro, el de Global Trends, el Managed, es un fondo con exposición más global y que justamente en momentos como el actual, donde vemos a Trump en una situación conflictiva con el resto de los países, tiene la ventaja de poder moverse versátilmente hacia otros mercados o hacia otra, geográficamente o entre otros sectores que no se vean tan afectados o lo que sea, para justamente reducir y hacer ese manejo activo. Entonces, la combinación en definitiva para nosotros es clave entre lo que es la gestión pasiva de un fondo y un ETF, y ahí también lo encontramos en lo que son nuestras estrategias Aggressive, Balance, Cautious, que justamente están compuestas por una canasta de ETFs muy grande y haciendo una gestión activa entre los ETFs muchas veces buscando lo que es la exposición y también en lo que es en algunas posiciones más estáticas para tener acceso al mercado. Entonces, en definitiva, hay como diversas opciones dependiendo del tipo de cliente o de asesor que busque determinada estrategia o lo que sea. No, totalmente, Santiago. Ya estamos prácticamente ya terminando y me parece genial esto de que están en el mejor de los dos mundos, ¿no? En definitiva, gestión pasiva para mercados ultra eficientes, donde lo Claro. que busco es eficiencia a través de costos, y en mercados por ahí más ineficientes o la posibilidad de darle una gestión activa a estos ETFs, porque los fees son tan pequeños en muchos casos que te lo permite ponerle una capa de fee adicional, ¿no? Y ahí sí, bueno, el mandato de ustedes y la expertise de ustedes profesional de la elección y el weighting, ¿no? Y la ponderación hacia cada uno de esos vehículos, lo cual creo que es el mundo perfecto, y que ninguno de los dos son excluyentes, ¿no? También es que como mensaje quizás Claro. final, es que tanto los fondos mutuos como los ETFs pueden convivir perfectamente, deben de convivir no de forma excluyente, ¿no? Sino al contrario, de forma conjunta. Totalmente, totalmente. La verdad que José, muchas gracias. Ha sido muy completa toda la información que nos compartiste. Bastantes detalles, o sea, como para tener que retomar la charla y la grabación, como mencionaban varios en los comentarios, volver a escuchar la charla nuevamente y tener que, en definitiva, hacer un repaso. Pero sí, me quedo con varios conceptos,
las distintas formas de analizar un fondo, de ver qué quiere decir un fondo, en qué invierte ese fondo, cómo a través del título del fondo, que nosotros siempre les hacemos especial hincapié, ya veo en qué invierte, si es un fondo de renta variable, lo más básico, renta variable de renta fija, si está sesgado a determinado sector geográfico, determinada calidad crediticia, y ir viendo además qué tipo de mandato tiene. Con las 10 principales tenencias, vos mostrabas ahí un fondo sacando los que son de dominio para no ser autorreferente, pero un fondo, por ejemplo, que tiene dentro de las principales posiciones a Nvidia, Microsoft y no me acuerdo cuál era otra. Entonces yo digo, bueno, tiene 7% en uno, 7% en otro, y hasta dónde eso me es un diferencial versus justamente un benchmark como el S&P 500, que también las principales posiciones, además de Apple, son Nvidia y Microsoft. Entonces, buscar justamente fondos que me hagan un complemento, que me hagan entrar en algo que sea válido o poder analizarlos. Después tener los distintos métricas para analizar el concepto del alfa, que siempre lo tratamos. Nosotros trabajamos mucho en el concepto de que el alfa está en el asesoramiento, porque hoy en día hay tanta oferta de instrumentos y podemos encontrar tanta similitud entre varios de ellos, que en definitiva lo más importante también es la importancia de tener un asesor que me aconseje, como por ejemplo en los momentos actuales, qué tengo que hacer y qué decisiones tomar o no tomar frente a un tweet que pueda estar ocurriendo en el mercado y si eso tiene fundamentos. Entonces, también ahí está la clave en un asesor bien preparado y que sea el complemento para el cliente a la hora de tomar las decisiones, que también para nosotros es clave. Y ahí las métricas del alfa, el beta, el Sharpe ratio, el tracking error, bueno, las distintas que fuiste mencionando, la verdad que bastante importantes, ni que hablar la volatilidad, que también están en línea con alguna de ellas. Y bueno, y después todo lo que son las formas de compararnos, ¿no? Ya sea entre peers, como mostrabas el propio análisis independiente que tienen ustedes en la TAM de los benchmarks propios por categorías de activos, pero también lo que nos puede decir un Citywire o un Morningstar o un Bloomberg mismo como las principales plataformas reconocidas a nivel global. Y bueno, y ni que hablar, después hoy en día el crecimiento de los instrumentos como los ETFs, que viene siendo abismal y justamente por suerte nuestros asesores ya están bien familiarizados con lo que es la nomenclatura, con lo que es la temática de este tipo de instrumentos y lo saben que lo utilizamos dentro de nuestras estrategias, no solamente como selección directa como es el S&P 500, sino también dentro de los portafolios nuestros que manejamos de forma administrada, donde podemos combinar también distintos ETFs dentro de ello. Entonces, es bien interesante todos los conceptos y bueno, y después hubo más aspectos bien técnicos como las ventajas de la diversificación y los aspectos tributarios, etcétera, que son al final son un componente también relevante a la hora de tomar decisiones de qué seleccionar como tipo de activo. Pero bueno, me quedo ahí con esos grandes puntos que mencionaste. Agradecerte nuevamente por la participación, fue bien clara la exposición. Y bueno, los esperamos a todos la semana que viene, si les parece. Hubo varias preguntas, perdón por no poder Si querés responderlas. mandarla a Santiago, si quieres la respondemos vía email, no hay problema. Seguro que sí. Después te comparto las preguntas, Dale. hacemos el relevamiento y se las mandamos. Agradecerte especialmente y bueno, nos vemos la semana que viene para hablar de, si no me equivoco, era de estrategias de inversión. ¿Correcto, Débora? Es Estrategia. Sí, estrategia, sí. estrategia, gestión de portafolio, Gestión cómo de armar un portafolio. portafolio. Ahí vamos a estar con Emeterio, ¿correcto? Y con alguien más del equipo. Así que eso va a estar también interesante, cómo poner todo en conjunto, lo que hemos venido aprendiendo y viendo, y cómo armar en definitiva una cartera de acuerdo a el perfil de riesgo del cliente con todos estos instrumentos. Así que bien interesante poder seguir en este camino. Señores, muchas gracias a todos por escucharnos, por estar ahí presentes y nos volvemos a encontrar la semana que Bueno, viene. Gracias. gracias a todos, ¿eh? Hasta luego. Chao, Chau, chao. chau.